Hola, como siempre yo les sigo agradeciendo el que estén ahí de nuevo y vamos a continuar con estos programas en los que intentamos dar un punto de vista distinto, reflejando fielmente lo que dice medicina moderna y luego, por supuesto, nuestro punto de vista de medicina natural, otra interpretación, y así, por supuesto, ustedes van a estar, pues, como mínimo más informados, ¿no? Aunque por estas cuestiones, hoy vamos a hacer un programa que se llama sobre las fobias o sobre los miedos. Entonces, como siempre, vamos a ver qué nos dice medicina moderna en este libro de guía médica, qué nos dice lo que es una fobia y las cosas o las etiologías que nos pueden dar y, por supuesto, lo que una persona puede sufrir, incluso su tratamiento, ¿no? Entonces, la fobia es un temor excesivo y persistente que aparece frente a determinados objetos o situaciones que, considerados objetivamente, no representan una fuente significativa de peligro. Ha de diferenciarse del miedo, que constituye una respuesta normal ante una amenaza real. Es como si dijésemos que una fobia es algo psicológico que no tiene ninguna explicación, y sin embargo un miedo es ante un enemigo que podemos desear de la clase o etiología, pues que es más real, es más objetivo. El temor fóbico se experimenta en forma de una intensa ansiedad, palpitaciones, transpiración, náuseas, temblor e incluso a veces pánico. No puede ser explicado ni razonado por el individuo que lo sufre y se encuentra fuera de su control voluntario, aunque sea capaz de reconocer que es desproporcionada a la situación que lo crea. Para rehuir ese temor se elaboran las llamadas conductas de evitación, destinadas a eludir la toma de contacto con el objeto o la situación o las situaciones que lo desencadenan. En aquellos casos en que la fobia alcanza proporciones tales que interfiere y limita la conducta habitual de una persona, disminuyendo en gran medida sus actividades y ocupaciones cotidianas, se habla entonces de neurosis fóbica. Desde el punto de vista psicológico, el origen de estos miedos irracionales no está bien definido. Desde la psicología conductista los atribuye a respuestas aprendidas de tipo emocional. Dice, la fobia aparece cuando el temor producido por una situación realmente peligrosa se extiende a otras situaciones por asociación, llegándose a olvidar aquella primera que la provocó. La psicología psicoanalítica considera por su parte que se trata de una difusa ansiedad interna que tiene sus raíces en el desarrollo psicosexual del individuo y que éste desplaza hacia un objeto o situación concretos y externos. En ese sentido, bueno, es un comentario personal, ¿no?, sobre la psicología o la psicoanalítica, que dice que su origen puede estar en un desarrollo psicosexual y a partir, o cualquier follón que haya podido tener en ese sentido, y que cuando ya una persona es adulta, pues nos va a referir, ¿no? Luego haremos una mención especial sobre nuestro punto de vista de medicina natural, que evidentemente, como bueno, también lo hemos comentado en otras ocasiones, pues el excesivo sexo sí que va a, digamos, a deprimir unos meridianos muy importantes, y en eso, por supuesto, ya nos va a dar una forma de proceder, una forma de entender, incluso una forma de entender. Eso, por supuesto que sí. Dice que el tratamiento tiene también diversa orientación según la tendencia psicológica que lo proponga. Dice, la psicoanalítica defiende el psicoanálisis como medio para que el sujeto se libere de una angustia interna, con lo cual desaparecerá su temor externo. Dice, la psicología conductista cree más adecuado utilizar las técnicas de modificación de la conducta. El individuo ha de revivir la situación temida en condiciones satisfactorias para que la fobia se extinga gradualmente. Bueno, pues esto es lo que dice hasta ahora, ¿no?, medicina, o lo que hasta ahora hemos creído nosotros, ¿no? Por nuestra parte, bueno, ya podemos decir que pues, un miedo pues, no es otra cosa que una perturbación angustiosa
del ánimo por un riesgo o un mal que amenace de veras o se finja por la imaginación. Entonces ya casi siempre empezamos ya con los refranes por un poco en ese tema, y ya bien dice, o ya decía antiguamente, que al que de miedo se muere, de cagajones le hacen la sepultura, ¿no? En ese sentido. Quiere decir que de la forma en que vamos bueno, independientemente de una constitución o una predisposición, si vamos machacando, como luego iremos diciendo, unos meridianos muy concretos, por supuesto que va a estar toda esa vida marcada y por supuesto va a tener una muerte de acuerdo, una muerte me refiero a una patología de enfermar, y por supuesto una forma de morir, en ese sentido, perfectamente marcado y de una patología como muy concreta y muy especial, ¿no? Como muy encajonada, digamos así. Entonces yo les voy a intentar explicar qué pasa con el miedo, a qué se debe, qué meridianos o qué energía está un poco alterada, por qué meridianos pasa, y por supuesto vamos a dar, yo no voy a disertarles sobre estos temas porque creo que no soy la persona más adecuada, ¿no? Pero sí intentar informarles o explicarles por esos meridianos precisamente la conducta que nosotros tenemos ante una situación de miedo o de defensa y las respuestas orgánicas, físicas que da el cuerpo, e incluso las posturas anatómicas que también nos da, ¿no? Bueno, y eso es evidente que ustedes ya las conocen porque muchos de ustedes, pues, o todos hemos pasado alguna vez en nuestra vida por una fobia o un miedo ante una situación de amenaza, ¿no? Entonces, está claro que en el cuerpo, como ante un choque emocional o una emoción negativa del elemento agua, ya vamos a empezar a hablar por ahí, sobre todo elemento agua, sabemos que ya es riñón vejiga, ¿no? Entonces, ahí lo podemos resumir en tres apartados concretos, ¿no? Como es el sudor, el tubo intestinal y vejiga. ¿Qué pasa ante una situación, ante una emoción negativa? ¿Qué nos pasa con el sudor? Evidentemente, con ese sudor el individuo pues va a sudar de una manera pues evidente, ¿no? Con un sudor frío, que por supuesto es completamente independiente a la temperatura ambiente, por supuesto una temperatura que aunque haga muchísimo frío, este individuo ante esa situación pues va a sudar, bueno, de una forma, como repito, evidente, ¿no? Y que por supuesto ese sudor es completamente independiente, esa secreción de sudor es independiente al torrente sanguíneo, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Eso es lo que creemos hasta ahora. En cuanto al tubo intestinal, evidentemente se producen unos movimientos irresistibles. Antiguamente se creía pues, que era por una parálisis del esfínter, ¿no? Entonces ahora no es así, sino que estos movimientos irresistibles son tan grandes y tan rápidos que las sustancias introducidas por la boca y que han pasado a ese estómago se eliminan rápidamente, sin ser ni elaboradas, sin ser digeridas y por supuesto sin ser absorbidas. Entonces ya hemos hecho algún programa sobre este tema, sobre una diarrea, lo que es una diarrea, en lo que el tránsito intestinal está muy aumentado y por supuesto esta respuesta de ese tubo intestinal no es otra cosa que, bueno, al igual que ese sudor, esta respuesta de este tubo es una reacción de defensa del individuo para mantener la economía general del cuerpo en las condiciones energéticas y sobre todo biológicas y metabólicas y todo lo que ustedes quieran, incluso físicas, pues mantenerlas en las mejores condiciones. En las mejores condiciones quiere decir que ahorrar lo máximo, ¿no? Entonces, toda esa energía, pues en forma de calor, en forma de lo que ustedes quieran, ¿no? En vejiga, ¿qué es lo que ocurre? Pues existe, ante una situación de estas, existe una necesidad imperiosa de orinar. Entonces, por supuesto, se acompaña de una gran molestia en vientre inferior, en la parte de vejiga, en la parte de ombligo hacia abajo, con una gran molestia, o dicho de otra manera, que ante situaciones
sublimes, sublimes muy importantes para una persona, pues yo qué sé, pues que tenga que disertar sobre algo, o que mire al vacío a una gran altura, o que se vaya a examinar, pues, y sobre todo si no ha preparado muy bien los exámenes, ¿no? O ante una situación que le produzca pues, cierto miedo, entonces esa molestia va a empezar por ahí, ¿no? Precisamente por esa zona de intestino delgado y sobre todo por esa zona de vejiga, ¿no? Entonces, en esas situaciones lo que sentimos es ganas de orinar. ¿Por qué? Por contracciones involuntarias de ese músculo detrusor de la vejiga, vamos, de la vejiga, ¿no? Que es una bolsa muscular, digamos así, ¿no? Podemos decir que ante una emoción negativa en ese sentido, pues miedo, o que se refleja el miedo, impresiona de tal manera en el sistema nervioso central que automáticamente manda una orden y se produce una contracción de esa vejiga y por supuesto en esa contracción imperiosa pues ya automáticamente pues tenemos que orinar de inmediato, ¿no? Entonces muchas veces ya hemos oído hablar que pues de miedo o se ha hecho pipí por un susto que tuvo o una emoción reiterada, ¿no? Entonces que tiene la vejiga floja, podríamos decir, la vejiga muy rígida porque está constantemente en ese sentido, recibiendo ese estímulo, pues yo qué sé, por los estímulos, las personas que se sienten constantemente amenazadas, o un susto imprevisto, pues una película de terror, entonces en ese sentido eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces ya también volvemos a hablar que son enfermedades, podemos decir, emocionales, ¿no? Ante una impresión, pues nos surge de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, el cuerpo es así, digamos así. No solamente se puede enfermar, como ya vamos viendo, vamos comprendiendo, por una bacteria o por cualquier enfermedad de la que hasta ahora tenemos esa noción, ¿no? Sino que, ¿por qué una persona que ante un miedo o una fobia o un caso agudo ante de estas emociones, ¿por qué pone ese cuerpo en una forma y no lo pone en otra? Bueno, está claro que si vemos a una persona así y luego vemos a 3 o 4 más, evidentemente esa persona pues tiene miedo, ¿no? Y se está defendiendo. Entonces, ¿por qué una persona con ese miedo ante este estímulo pues da la espalda y se encorva? Precisamente por aquí, por la espalda, ya vamos sabiendo, ¿no? Nosotros ya sabemos que meridianos, sobre todo meridiano de vejiga, empezaba en los ojos y era el meridiano más importante y más largo, con más puntos que tiene este meridiano de la vejiga, que venía por toda la espalda, por toda la parte posterior de la pierna, para llegar hasta este quinto dedo del pie, ¿no? Entonces, precisamente ese meridiano de vejiga es lo que estamos dando para defender mucho esa postura, ¿no? Y sobre todo, pues, encorvando ese cuerpo, ¿no? Lógicamente, ustedes comprenderán que, bueno, una cosa completamente rígida así, pues tiene menos resistencias que si la encorvamos un poquito. Entonces, en ese sentido, pues, este cuerpo, este individuo, pues, se encorva, da la espalda, automáticamente intenta también protegerse su parte más negativa, esquinándose, buscando pues algún rincón, ¿no? Precisamente para que esa defensa pues aumente mucho, ¿no? Otra cosa curiosa es que automáticamente se tapa los ojos, ¿no? Entonces, para no recibir más información, información en el sentido de esa emoción que le está perturbando pues todos sus metabolismos, toda su biología, toda su física, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, automáticamente este individuo se tapa los ojos, precisamente aquí, para donde empieza ese meridiano de vejiga, ¿no? En ese puntito, precisamente tapando esos ojos ya no reciben más información y por tanto ese estímulo pues ya parece que lo quiere cortar, ¿no? También es curioso que muchas veces yo he visto a personas o reacciones, incluso pues yo cuando he tenido alguna situación de miedo o lo que sea, ¿no? Pues
uno intenta morderse el segundo dedo, ¿no? Precisamente en ese segundo dedo, aunque aquí no está meridiano de esa vejiga, pero esto sí que ayuda mucho a relajar, hay un punto aquí que ayuda mucho a relajar precisamente o a sedar o para tranquilizar ese meridiano de la vejiga. Incluso pues nos podemos hacer sangre con algún mordisco que no podamos controlar, ¿no? Esta persona normalmente, cuando tiene una situación de miedo o tiene una situación fóbica, pues vamos a decir los dos términos que son parecidos para no complicar mucho la cosa, ¿no? Esta persona se tambalea, entonces es como si estuviese fijo, digamos así, este individuo está fijo, clavado, clapado, y automáticamente quiere marchar, pero se tambalea, porque esta parte está aquí clavada, como demasiado rígida. Todo este meridiano de la vejiga está completamente rígido, anclado. Por supuesto, otro meridiano también positivo de estómago y vesícula biliar, esos están completamente bloqueados y es por lo que estas personas no pueden salir corriendo. Automáticamente, bueno, ya nos vamos haciendo esa idea, ¿no? También ocurre que muchas veces se nos pone la carne de gallina, entonces es como si, bueno, todos sabemos ya, ¿no? Hay una contracción de toda la piel, de la parte más superficial, incluso de toda la musculatura, precisamente por una reacción de defensa, ¿no? Entonces, el cuerpo, que es ya en el conjunto de metabolismos, de circulación de la sangre, de todo lo que ustedes quieran, de energía, sobre todo lo vamos a ver en forma de calor, ¿no? Una persona viva o una persona muerta es precisamente una persona tiene energía y otra no. Y por supuesto esa forma de energía es en forma de calor. Entonces es precisamente esa vasoconstricción general, sobre todo en los miembros, para mantener esta zona más vital. En los miembros se va a producir una carne de gallina, una contracción de esa piel, precisamente, y la circulación de la sangre, incluso los vasos se van a cerrar más, ¿no? Precisamente para evitar perder calor, para que todo se concentre en los órganos vitales, ¿no? A través de esos meridianos. Incluso es una reacción de defensa. También esa contracción grande de la piel, cuando se nos ponen esos puntitos, asemeja un poco como si la sensación de estarnos frotando, ¿no? De cuando nos pica algo, algún meridiano está flojito, pues enseguida nos empezamos a rascar para estimularlo precisamente. Y es la razón por la que nos sale esta carne o esta piel de gallina, ¿no? Precisamente para no perder temperatura. Incluso también el sistema nervioso central tampoco quiere recibir más información, puede ser visual y también auditiva, y muchas veces se nos tapan los oídos, incluso nos sale un ruidito en el oído. Precisamente ese oído es como un embajador chiquitín del riñón, ¿no? Ya hemos hablado, precisamente cuando hay muchísimo nerviosismo, como termina ahí también intestino delgado, pues ante una situación de demasiado estímulo, demasiada emoción negativa, precisamente se nos taponan los oídos para no tener más información de algo que nos está haciendo daño, que nos duele, precisamente por lo menos como una medida más de defensa, ¿no?